Hay un punto del planeta donde Estados Unidos y Rusia están separados por apenas 3,8 kilómetros. No miles, no cientos, 3,8. En invierno, incluso puedes cruzarlo caminando sobre hielo. Y sin embargo, nunca han estado más lejos. Pero ahora imagina esto, un túnel submarino, bajo el estrecho de Bering, conectando Alaska con Siberia, uniendo dos potencias nucleares bajo el mar. Y no es una fantasía de Internet, es un proyecto real, con estudios, con rutas trazadas, con presupuestos estimados. Un proyecto que costaría más de 8.000 millones de dólares solo en su fase inicial, y que, si se construyera, cambiaría para siempre el comercio mundial. Porque esto no va solo de un túnel, va de crear la primera conexión terrestre directa entre América y Eurasia. Imagina subirte a un tren en Nueva York y bajarte en Moscú, sin barcos, sin aviones, sin océanos que te separen, solo raíles. Suena imposible, pero lo verdaderamente interesante es esto. La idea no es nueva, tiene más de 100 años. En 1905 ya existían propuestas formales para conectar ambos continentes. Ingenieros rusos lo propusieron al zar Nicolás II. Más tarde, en la Guerra Fría, volvió a discutirse. Sí, en plena tensión nuclear. Mientras el mundo temía una guerra atómica, algunos pensaban en construir un túnel conjunto, porque incluso en los peores momentos políticos, la geografía no cambia. Alaska sigue ahí, Siberia sigue ahí, y entre medias solo hay agua. El estrecho de Bering tiene unos 82 kilómetros de ancho en su punto más amplio. Pero aquí viene el detalle clave. En medio hay dos pequeñas islas, las Islas Diómedes. Una pertenece a Estados Unidos, la otra a Rusia, y están separadas por apenas 3,8 kilómetros. Eso significa que el túnel podría dividirse en tres tramos. Costa rusa, isla rusa. Isla rusa, isla estadounidense. Isla estadounidense, Alaska. Ingenierilmente, no es ciencia ficción, pero aquí empieza la parte seria. El fondo marino en esa zona es extremadamente hostil. Hielo a la deriva, temperaturas que pueden bajar de menos 40 grados, actividad sísmica moderada, corrientes brutales y además una infraestructura inexistente en ambos lados, porque conectar el túnel no es el problema principal. El verdadero reto es lo que viene después. Miles de kilómetros de vías férreas atravesando Siberia y miles más atravesando Alaska y Canadá. Estamos hablando de uno de los proyectos logísticos más ambiciosos de la historia humana. Entonces, ¿por qué nadie lo ha hecho? Porque no es solo ingeniería, es geopolítica, es dinero, es poder. Unir físicamente Rusia y Estados Unidos cambiaría rutas comerciales, dependencia energética y equilibrios estratégicos. Y eso no es una decisión técnica, es una decisión política. Pero aquí viene lo interesante. En los últimos años, el proyecto ha vuelto a aparecer en informes estratégicos. China ha mostrado interés indirecto. Empresas rusas lo han reactivado en debates internos. Y algunos analistas lo ven como una posible alternativa a rutas marítimas vulnerables, especialmente en un mundo donde el Ártico se está derritiendo y las nuevas rutas polares empiezan a abrirse. Así que la pregunta ya no ¿es posible? La pregunta es, ¿quién se atrevería a hacerlo? Porque construir este túnel no solo sería una obra de ingeniería, sería una declaración al mundo. Y si llega a ocurrir, no será solo un puente bajo el mar, será el inicio de una nueva era geoeconómica. En el siguiente bloque vamos a ver cuánto costaría realmente, cómo sería técnicamente y por qué algunos expertos creen que podría convertirse en el proyecto más importante del siglo XXI. Y también por qué podría fracasar antes siquiera de empezar. Si esto te parece grande, espera a ver las cifras reales. Continuará. Construir un túnel bajo el estrecho de Bering no sería simplemente caro. Sería una de las obras más costosas jamás intentadas por la humanidad. Para entenderlo, comparemos. El túnel del Canal de la Mancha, el que conecta Reino Unido y Francia, costó unos 15.000 millones de dólares actuales. Tiene 50 kilómetros y fue una pesadilla técnica. Ahora imagina algo más largo, en aguas mucho más frías.
con hielo marino constante y sin infraestructura previa en miles de kilómetros a la redonda. Las estimaciones más conservadoras hablan de entre 80.000 y 100.000 millones de dólares si contamos todo el sistema ferroviario necesario, no solo el túnel, porque el túnel en sí podría costar entre 20.000 y 30.000 millones. Pero eso es solo el agujero. El verdadero gasto está en lo que lo conecta al mundo. En el lado ruso, habría que extender y modernizar miles de kilómetros de vías en Siberia Oriental, una región prácticamente vacía. En el lado estadounidense, el problema es aún mayor. Alaska no está conectada por tren al resto de Estados Unidos. No hay una red ferroviaria continental que llegue hasta allí. Eso significa que habría que construir una línea completamente nueva atravesando montañas, permafrost, territorios salvajes, zonas protegidas. Estamos hablando de una infraestructura comparable al transiberiano, pero en América del Norte. Y aquí entra un factor clave: el permafrost. Gran parte del terreno en Siberia y Alaska está permanentemente congelado, pero con el cambio climático, ese suelo está empezando a descongelarse. Eso hace que construir infraestructuras pesadas sea un riesgo enorme. El terreno puede volverse inestable, las bases pueden desplazarse, los costes de mantenimiento pueden dispararse. Así que no solo es caro construirlo, es caro mantenerlo durante décadas. Entonces, ¿por qué alguien consideraría algo así? Porque si funciona, cambiaría el comercio mundial. Hoy, el comercio entre Asia y América depende principalmente del transporte marítimo, barcos que cruzan el Pacífico. Y esas rutas son vulnerables: conflictos navales, bloqueos estratégicos, tensiones en el estrecho de Taiwán, canales saturados como Panamá. Un corredor terrestre permitiría transportar mercancías por tren directamente entre continentes, más rápido que barco, más barato que avión y menos vulnerable a conflictos marítimos. Algunos estudios estiman que el transporte ferroviario transcontinental podría reducir tiempos de envío en un 30 a 40% en ciertos trayectos. Y en un mundo donde cada día cuenta en logística, eso es poder. Pero aquí viene el problema político. Unir físicamente Rusia y Estados Unidos implica cooperación profunda, infraestructura compartida, sistemas aduaneros coordinados, seguridad conjunta. En el contexto actual, eso parece ciencia ficción. Además, hay una pregunta estratégica incómoda. Si mañana existe una conexión terrestre directa entre las dos más grandes potencias nucleares del planeta, ¿eso aumenta la estabilidad o crea un nuevo punto de vulnerabilidad? Un túnel así sería crítico. Un sabotaje ahí tendría consecuencias globales. Sería una infraestructura estratégica de primer nivel. Y eso implica protección militar permanente. Y ahora viene la pieza que casi nadie menciona: China. Si este corredor se conecta hacia el oeste con redes ferroviarias euroasiáticas, China podría indirectamente beneficiarse. Imagina una red que conecta Beijing, Moscú, Siberia, Alaska y América del Norte. Eso convierte el planeta en un sistema ferroviario intercontinental continuo. Y eso cambia las reglas del juego. Por eso el proyecto no es solo ingeniería, es estrategia global. Pero hay otro factor que podría reactivar la idea: el Ártico. Con el deshielo progresivo, nuevas rutas marítimas están emergiendo. Rusia ya está militarizando y explotando esas rutas. Estados Unidos está aumentando su presencia en el norte. El estrecho de Bering es una puerta estratégica, y quien controle esa puerta controla el tráfico entre dos océanos. Un túnel no sería solo transporte, sería influencia. Entonces estamos ante una paradoja: técnicamente posible, económicamente brutal, políticamente casi imposible. Pero en la historia, los proyectos imposibles suelen construirse cuando cambian las circunstancias. El Canal de Panamá parecía una locura. El Canal de Suez también. El propio Eurotúnel fue considerado inviable durante décadas, hasta que dejó de serlo. La pregunta real es esta: ¿qué tendría que pasar para que Rusia y Estados Unidos decidieran cooperar en algo así? ¿Un nuevo orden mundial? ¿Una alianza estratégica inesperada? ¿O una necesidad económica extrema?
porque si algún día ocurre, no será solo una obra de ingeniería, será una señal de que el mundo ha cambiado. Y en el siguiente bloque vamos a analizar algo mucho más importante. ¿Quién ganaría realmente con este túnel? ¿Quién perdería? ¿Y por qué podría convertirse en el mayor error geopolítico del siglo? Lo que viene ahora es lo más delicado. Un túnel entre Rusia y Estados Unidos no sería solo una obra de ingeniería, sería un terremoto geopolítico. Porque cuando conectas físicamente dos continentes que llevan siglos separados por un océano, no solo mueves mercancías, mueves poder. Empecemos por los ganadores evidentes, las empresas logísticas. Un corredor ferroviario intercontinental permitiría transportar contenedores entre Asia y América del Norte sin depender exclusivamente de rutas marítimas. Menos tiempo, menos riesgo, menos dependencia de puntos críticos como el Canal de Panamá o el Estrecho de Malaca. En un mundo donde las cadenas de suministro ya han demostrado ser frágiles, eso es oro. Pero hay otro ganador potencial: Rusia. Siberia es inmensa, rica en recursos y escasamente desarrollada. Un túnel transformaría esa región en un punto estratégico clave del comercio mundial. Infraestructura nueva, inversión extranjera, desarrollo industrial. Podría convertirse en el eje de una nueva ruta económica global. Para Rusia sería una forma de monetizar su geografía. ¿Y Estados Unidos? Alaska dejaría de ser un territorio remoto para convertirse en puerta continental, un punto estratégico de tránsito, un nodo logístico. Pero aquí viene la parte incómoda. También se convertiría en un punto vulnerable. Una infraestructura así sería crítica. Un sabotaje, un conflicto o una crisis diplomática podría paralizar un corredor global entero. Y cuando algo es tan importante, también se convierte en un objetivo. Ahora pensemos en los perdedores. Las rutas marítimas tradicionales, canales estratégicos, puertos que viven del tránsito intercontinental. Un nuevo corredor terrestre podría redistribuir miles de millones en comercio, cambiar equilibrios regionales, y eso genera resistencia. Y luego está la cuestión política más delicada. Para que este túnel exista, tendría que haber cooperación real entre dos potencias históricamente enfrentadas. No acuerdos puntuales, no tratados temporales, cooperación estructural durante décadas, construcción conjunta, seguridad compartida, gestión común. En el contexto actual, eso parece lejano, pero la historia demuestra algo curioso. Los grandes proyectos suelen aparecer cuando los incentivos superan los conflictos. El Canal de Suez unió imperios rivales. El Eurotúnel conectó países que habían estado en guerra durante siglos. Las infraestructuras a veces preceden a la estabilidad, otras veces la ponen a prueba. Ahora imaginemos el escenario extremo. El túnel se construye, se conecta con redes euroasiáticas. China lo integra indirectamente en sus rutas comerciales. Se crea un corredor terrestre continuo entre Asia, Europa y América. Eso reconfiguraría el mapa económico mundial, reduciría la dependencia del transporte marítimo, daría nuevas ventajas a potencias continentales y cambiaría la lógica del comercio global. Pero también concentraría poder en un punto físico extremadamente sensible. Y cuanto más concentrado es el poder, más riesgo implica. Hay otra pregunta que pocos se hacen. ¿Y si el verdadero objetivo no es construirlo? ¿Y si la simple idea del túnel ya cumple una función estratégica? Porque anunciar un proyecto así envía mensajes a aliados, a rivales, a mercados. A veces en geopolítica, la infraestructura no es solo cemento y acero, es influencia, es narrativa, es proyección de poder. Entonces volvemos al punto inicial. 3,8 kilómetros. Eso es todo lo que separa físicamente a Rusia y Estados Unidos. Pero políticamente, la distancia es mucho mayor. Un túnel no eliminaría esa distancia, pero la reduciría. Y eso, en el equilibrio global, puede ser revolucionario o peligroso. Porque cuando conectas dos mundos bajo el mar, no solo estás perforando roca, estás perforando historia. Estás desafiando siglos de separación geográfica y estás apostando a que la cooperación puede sostener algo que el hormigón por sí solo no puede garantizar. La pregunta final no es si es posible,
La ingeniería ya ha demostrado que casi todo es posible. La pregunta es, ¿está el mundo preparado para algo así? Porque si algún día vemos trenes cruzando bajo el estrecho de Bering, sabremos que el planeta ha cambiado más de lo que imaginamos. Y ese cambio no empezará con el primer tren, empezará con la decisión de intentarlo. Si te interesan este tipo de megaestructuras que podrían redefinir el mapa del mundo, suscríbete, porque lo que viene en los próximos vídeos es todavía más grande que esto. Nos vemos en el siguiente.